través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompaña Cristian Castro. ¿Cómo estás? Hola David, ¿cómo estás tú? A esta hora en Academia Libre hablamos sobre educación y nos remontamos en el tiempo para rescatar a dos figuras señeras de la enseñanza en nuestro país, Isabel Bongard y Amanda Labarca. Acusamos recibo del libro Isabel Bongard, escrito por Susana Pacheco Tirado, que al alero de la editorial de la Universidad de La Serena ha publicado un volumen que recoge precisamente aspectos de la vida y obra de Isabel Bongard, que es una figura emblemática de la educación en Chile, particularmente de la educación de mujeres, cuando eso era toda una rareza en el país, y particularmente, además, es la mujer que se va a hacer cargo de la Escuela Normal de Preceptoras de La Serena. Ella nace en Alemania en 1849 y muere en 1928, y en dos periodos, contratada por el gobierno de Chile, va a realizar esta tarea pedagógica fundamental, especialmente en 1890, designada por el gobierno del presidente José Manuel Balmaceda para, como decíamos, encargarse de la Escuela Normal de Preceptoras de La Serena, que había sido fundada en 1874. ¿Qué dice este volumen dedicado a Isabel Bongard? Por ejemplo, que esta pedagoga llegó a nuestro país durante el gobierno de Domingo Santa María, mientras que en La Serena, en junio de 1889, se había autorizado al tesorero fiscal de la ciudad para que en representación del fisco firmara la escritura de compraventa de un terreno ubicado en la calle de San Miguel, conocida también con el nombre de Callejón de la Muralla, hoy Amunátegui, para construir allí los edificios de la futura Escuela Normal de Preceptoras. Anfión Muñoz, intendente de la provincia de Coquimbo, no había dejado de trabajar para lograr el establecimiento de esta escuela normal, que daría un fuerte y necesario impulso educativo a la provincia y a todo el norte del país, debido a que nace destinada a regir y administrar el quehacer educacional de todas las provincias del norte: Tacna, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo en esa época. Las autoridades y la comunidad de la provincia de Coquimbo hacen los preparativos para su puesta en marcha y realizan todas las gestiones necesarias para que su apertura resulte un acto trascendental. En días anteriores se había publicado en el diario El Coquimbo de La Serena una citación a las jóvenes interesadas en ingresar a esta escuela normal de preceptoras. El certamen había tenido lugar frente a una comisión y las postulantes debían reunir las siguientes condiciones, que es interesante repasar para tomar nota de las costumbres y la cultura de la época. Primero, tener 16 o 21 años de edad, justificada con la fe de bautismo o con la información de testigos. Segundo,
acreditar buena conducta moral y pertenecer a una familia honrada y decente. Tercero, tener buena constitución física justificada con certificado de médico. Cuarto, saber correctamente leer, escribir y catecismo de religión y poseer nociones generales de aritmética, gramática castellana y geografía. Quinto, no tener defectos físicos que sean incompatibles con las funciones de preceptor. Bien controvertido el conjunto de requisitos, muy apegados todavía a las costumbres de la Iglesia Católica. La comisión examinadora seleccionó a las de mejor puntaje para proponerlas como acreedoras a una beca. La nota con las propuestas se envió a Santiago para que el Supremo Gobierno determinara los nombramientos. Tan pronto como se supo por telégrafo que en el vapor Aconcagua venía el inspector general de instrucción primaria, José Abelardo Núñez, acompañado de la directora de la Escuela Normal de Preceptoras de esta ciudad, Isabel Bongard, el visitador de las escuelas de provincia, junto al cuerpo de preceptores de La Serena, se dirigió al vecino puerto de Coquimbo con el objeto de saludar y recibir a la nueva directora. Así fue que, desde el mes de febrero, Isabel ya se encontraba en La Serena para preparar la apertura del nuevo establecimiento. Por decreto número 239 del 17 de enero de 1890, la Escuela Normal de La Serena abre sus puertas bajo la presidencia de José Manuel Balmaceda. Apenas aprobada su fundación, fue elegido el personal docente. Directora, señorita Isabel Bongard. Subdirectora, señorita Clara Frank, natural de Danzig. Profesora de Historia y Geografía, señorita Ana Cruche, natural de Königsberg. Profesora de Ciencias Físicas y Naturales, Filomena Ramírez, quien había viajado a Europa a perfeccionar sus estudios. Profesora de Labores, Luisa Silva. Profesor de Religión, el presbítero Eduardo Solar Vicuña. Para la asignatura de castellano, don Juan Guillermo Zavala. Como profesor de música, don José Düttner, natural de Silesia. Profesora de matemáticas, la señorita Felicinda Aliaga. Como regente de la Escuela de Aplicación fue nombrada la señorita Carlota von Metzen. Además, fueron nombradas las profesoras Babette Curé, Fanny Bieber y Catalina Heine. La primera, profesora de idiomas, la segunda en dibujo y pintura. El 6 de abril de 1890 tuvo lugar la solemne inauguración de esta escuela normal que estaba destinada a llenar el gran vacío en la educación y a formar maestras para la zona más rica y próspera del país. Se dispuso el inicio de actividades para el 7 de abril, fijando para las alumnas seleccionadas su recogida al internado para el día sábado 5 de abril a las 6 de la tarde. Las alumnas mencionadas, previo a su ingreso al establecimiento, debían cumplir con el requisito legal indispensable de rendir una fianza a favor del fisco por una suma determinada. El reglamento prohibía el ingreso a quienes no presentaran copia de la escritura otorgada ante un escribano. El intendente Anfión Muñoz llegaba, pues, acompañado de una gran comitiva encabezada por José Abelardo Núñez y por la directora Isabel Bongard. La honorable comitiva fue recibida en las puertas del establecimiento por el cuerpo de profesores. Se dio inicio a la ceremonia con las palabras del señor intendente. Enseguida, Isabel Bongard se dirigió a las alumnas para darles a conocer los altos fines de la escuela. Sus palabras expresaron que la tarea era difícil, pero que se colocaba al amparo del Ser Supremo,
a fin de tener fuerzas para salvar los escollos del camino. Los años vividos en Santiago le permitieron a Isabel Bongard adquirir dominio del idioma español, y aunque en muy raras oportunidades se la verá dirigiendo la palabra, su presencia fue fundamental para todo el devenir histórico de la educación femenina en el país. Puso término a los discursos José Abelardo Núñez con las siguientes palabras: esta escuela normal que empieza sus trabajos queda bajo la protección de la ciudad de La Serena, que es la que más directamente está interesada en su progreso. A ella le incumbe vigilarla, señalar los defectos, que observe su marcha y prestar apoyo y eficaz concurso a su digna directora y a sus profesoras. La Escuela Normal de La Serena, definitivamente instalada y completo su personal docente, dio comienzo al desarrollo de un vasto programa de ciencias pedagógicas, matemáticas, físicas y naturales, geográficas e históricas. Isabel Bongard dio inicio al trabajo sorteando variadas dificultades, completando mobiliario, supliendo innumerables deficiencias prácticas. 40 fueron las alumnas fundadoras que además recibieron su título al término del 4º año de estudios. La escuela normal siguió su marcha de progreso bajo la dirección de Isabel Bongard, quien la impregnó con total dedicación del saber y la experiencia recogidas desde la tierra originaria de la así llamada pedagogía moderna. Son los años del gobierno de José Manuel Balmaceda, y tras su derrocamiento, Isabel Bongard va a ser alejada de sus funciones. ¿Qué dice este libro al respecto? Las medidas adoptadas por la coalición conservadora para frenar el progreso de la instrucción pública dedicada fundamentalmente a las mujeres cayeron como una bomba en la ciudad de La Serena y en todo el norte del país. Bajo el pretexto de falsas economías, se había acordado la supresión de la Escuela Normal de La Serena y además terminar con las subvenciones a las escuelas nocturnas, y se decretaba la clausura de algunas escuelas primarias. La clausura de las escuelas nocturnas era un ataque además directo al derecho de las mujeres y hombres trabajadores a formarse. Una parte importante de la sociedad opina que los conservadores actúan de acuerdo a sus doctrinas reaccionarias en esta cruzada en contra de la instrucción. No es conveniente que el pueblo se eduque. La mujer instruida deja de ser dócil instrumento que puedan manejar a su antojo, y el fomento de la instrucción en las masas populares convierte a los hombres incultos en ciudadanos progresistas, enemigos de odiosos tutelajes y de las crueles tiranías del pasado. Los padres de familia con hijas en la escuela normal no pudieron aceptar impasibles la inminente clausura del establecimiento y enviaron una petición a las 2 ramas del Congreso a fin de detener esta aleve decisión. La escuela normal finalmente no fue cerrada, pero Isabel Bongard fue separada de su cargo sin justificación alguna. Ella solicitó incluso una investigación sobre su conducta, la que fue desechada. La maestra alemana había mantenido la escuela normal desde su fundación a la altura de los mejores establecimientos de su tipo. Se cree que esta medida injustificada fue un golpe dirigido a la estabilidad misma del establecimiento y a la enseñanza que en él se daba,
con el objeto de dar auge y preponderancia a los colegios de enseñanza particular religiosa. Recordemos que de todos modos en la escuela normal era requisito y parte del programa la educación religiosa, solo que aquella por la que abogaban los conservadores era radical y transversalmente religiosa en todos los aspectos. Luego de indagar, dice el libro, diversas fuentes, la razón que más convence de su salida del plantel educacional fue la gran amistad que unía a Isabel Bongar con el presidente José Manuel Balmaceda, quien en visita que realizara a la ciudad de La Serena en agosto de 1889 le prometió construir un edificio para la escuela normal con todas las características propias de los grandes colegios alemanes, incluido el bello y extenso parque del que más tarde efectivamente disfrutara la familia normalista y que hoy, en todo caso, disfruta igualmente la comunidad universitaria de la Universidad de La Serena. Tal vez Isabel comprendió que su exoneración había sido una alerta, una muestra de los graves riesgos que se corría por ser balmacedista. He aquí una solicitud dirigida al gobierno con motivo de la separación de Isabel Bongar. Excelentísimo señor, los infrascritos vecinos de la ciudad de La Serena, ante vuestra excelencia respetuosamente exponemos. Con profunda extrañeza nos hemos impuesto de la destitución de la señorita Isabel Bongar del puesto de directora de la Escuela Normal de La Serena, que con tanto acierto, tino y dignidad ha venido desempeñando desde que dicho establecimiento se fundó 9 años ha. Por esta causa, excelentísimo señor, estimamos de nuestro deber hacer esta representación, persuadidos de que la alta justicia de vuestra excelencia harán el acto de reparación que restituya a la señorita Bongar al puesto que ocupaba. Una vez separada del cargo, Isabel Bongar decide su residencia en Iquique, ciudad con gran presencia de inmigrantes europeos. Esta ciudad vivía un gran movimiento a favor de la educación. En 1889 se crea el Liceo de Señoritas como institución particular. Surge íntimamente ligada a los comienzos de la industria salitrera porque ella atrajo a numerosas familias extranjeras cuyas hijas carecían de un colegio donde poder ampliar sus conocimientos una vez terminada la educación primaria. El gobierno de la época, por decreto del 29 de marzo de 1900, crea el Liceo de Niñas de Iquique con carácter fiscal, en base al anterior Liceo de Señoritas, designando como directora en propiedad a Teresa Nickenberg, y en 1904 ella se jubila y le encomienda la dirección a Isabel Bongar, permaneciendo en este cargo hasta marzo de 1999, que es el momento en que Isabel se traslada a Valparaíso. Y en marzo de 1909 va a tener lugar el retorno definitivo de Isabel Bongar a la Escuela Normal de La Serena, porque se ha producido la vacante en su dirección. De hecho, fue el gobierno de la época el que propuso el nombre de Isabel Bongar nuevamente para que se hiciera cargo de esta alta responsabilidad. Son los antecedentes de los primeros tiempos de la escuela normal en Chile, particularmente en el caso de La Serena, y que van a tener a Isabel Bongar
como muy bien señala este libro del mismo nombre, escrito por Susana Pacheco, van a tener en ella a un pilar fundamental para ese propósito y para la historia general de la educación en nuestro país. Como señalábamos al comienzo, va a tomar un papel importante y distinto Amanda Labarca. Amanda Labarca, profesora, escritora, embajadora política chilena de orientación feminista, además, que vivió entre los años 1887 y 1975, una gran precursora de la movilización destinada a conseguir el sufragio femenino en el país. Si Isabel Bongard había conducido la institucionalidad y la gestión de las primeras escuelas normales en Chile, Amanda Labarca le va a corresponder en las décadas siguientes dar contenido a la educación de la época. Y tengo en mis manos un libro valiosísimo de época, que es el texto de Lecciones de Filosofía, el tomo segundo, destinado a sexto año de Humanidades de entonces, es decir, el actual cuarto año medio. Esto está editado por la editorial Minerva y está fechado en el año 1922. La redactora de este libro guía para la filosofía en la enseñanza secundaria entonces es la gran Amanda Labarca, y voy a leer el comienzo de este texto que tiene un carácter absolutamente instructivo. Y en ese sentido hay que tomarlo como los actuales textos de estudios. Primera parte, psicología. Hemos expresado en el volumen anterior que los hechos psicológicos se dividen en tres grandes grupos: intelectuales o representativos, sensitivos o afectivos y volitivos o activos. Los primeros dicen relación con la inteligencia, los segundos con el sentimiento y los terceros con la voluntad. En este curso nos ocuparemos del segundo y tercer grupo. El primero fue materia
de quinto año de humanidades. Preocupados principalmente de los problemas del conocimiento y de la moral, los filósofos antiguos concedieron poca atención a los fenómenos de la sensibilidad. Solo incidentalmente se preocuparon de ella en el estudio de la ética y a veces también en la teoría del conocimiento, pero sin tomar las cosas desde su origen ni aportar una solución nueva a los problemas que encierran. El primer estudio verdaderamente científico y original que se haya dedicado a la vida afectiva es el que hizo René Descartes en su Tratado de las Pasiones. Este filósofo no se limitó, como los pensadores antiguos, a hacer consideraciones más o menos generales sobre nuestros diversos sentimientos. Trató de explicarlos relacionándolos con las modificaciones orgánicas que los acompañan y de las cuales tal vez dependen. Bossuet, Malebranche, Spinoza en el siglo XVII siguieron su ejemplo. Sus trabajos sobre esta materia no tienen, sin embargo, más que una importancia secundaria comparada con la que dieron a sus investigaciones sobre la inteligencia, a la cual asignaban una importancia predominante. Este criterio general cambia en el siglo XVIII, apunta Amanda Labarca. Jean-Jacques Rousseau llega hasta colocar la sensibilidad por encima de la razón. Otro tanto hacen los filósofos Jacobi, Adam Smith y algunos más. Sin embargo, sus obras no avanzan gran cosa en la verdadera naturaleza y el origen de la vida afectiva. En la primera mitad del siglo XIX, la atención de los filósofos vuelve de nuevo a la inteligencia. Es el triunfo del intelectualismo, pero se reacciona otra vez. Darwin, William James, Wundt, Ribot, a fines del mismo siglo, escriben estudios interesantísimos sobre las pasiones y los sentimientos. Los moralistas, los poetas y los novelistas estudian también las pasiones. Sin embargo, sus trabajos, siendo más literarios que científicos, arrojan poca luz sobre la verdadera naturaleza y las leyes de los sentimientos. Lo primero que llama la atención en la sensibilidad es la riqueza de sus matices, su aptitud maravillosa para pasar de un estado a otro por medio de transiciones tan tenues y delicadas que a menudo es imposible fijarlas ni describirlas. Los fenómenos de orden intelectual son más precisos y distintos. Una idea difiere de otra idea, como difieren nuestros juicios y nuestros raciocinios. En la vida afectiva, por el contrario, es muy difícil distinguir, por ejemplo, cuando algo que nos complacía principia a disgustarnos, transformándose lo agradable en desagradable. El papel que desempeñan la razón y la sensibilidad en nuestra existencia es diferente también. Por la inteligencia nos conocemos y conocemos las cosas que nos rodean. Por la sensibilidad nos interesamos en la vida que vivimos, en la de nuestros semejantes, en el orden y la armonía universales, en la que nos permite sentir placer o pena, desear y aspirar una vida más amplia, más intensa y más perfecta. La sensibilidad es la que aparece más temprano en el niño y más primitivamente en el orden de la naturaleza. Es probable que exista en algunas plantas y la experimentan incontestablemente los animales. La plenitud de la vida intelectual, por el contrario, es solo privilegio del hombre adulto. Es casi imposible definir por medio de juicios, de ideas, el placer y el dolor, que son fenómenos afectivos. Las definiciones que hasta aquí se han dado carecen de base científica.
Son más bien descripciones que definiciones. La más conocida es la de Bossuet. El placer es un sentimiento agradable que conviene a la naturaleza. Dolor es un sentimiento desagradable, contrario a la naturaleza. Ordinariamente llamamos placer y dolor a aquellos estados agradables o desagradables de los cuales tenemos conciencia. Algunos filósofos, entre los cuales se cuenta Punt, dicen que siendo el placer y el dolor dos polos de la vida afectiva, debe haber entre ellos una zona neutra, es decir, impresiones que no causen ni placer ni dolor. La experiencia parece desbaratar este raciocinio, pues cada vez que uno tiene conciencia de un estado afectivo es porque siente placer o dolor. Los fenómenos fisiológicos que acompañan o que permiten la producción de los fenómenos emotivos han sido estudiados con prolijidad por los psicólogos contemporáneos. Han observado que el placer y el dolor vienen acompañados de modificaciones en el sistema nervioso, modificaciones que se efectúan cuando los nervios sensoriales transmiten las sensaciones de placer o dolor a la médula espinal y al bulbo raquídeo, en el cual parece concentrarse la mayor parte de nuestra actividad afectiva. Además de esas modificaciones nerviosas, se producen otras orgánicas. El dolor, en general, disminuye la frecuencia de las palpitaciones del corazón. En los casos extremos, la disminución puede ser tal que produce el síncope. El placer, por el contrario, activa la circulación, sobre todo en la cabeza. La descoloración de los cabellos puede ser el efecto repentino de un gran dolor. Su causa fisiológica es una insuficiencia nutritiva del tejido capilar. Por el contrario, en la alegría, todas las partes del cuerpo se benefician y se conservan por más tiempo. El hombre contento, dispuesto, está bien nutrido y permanece joven. El dolor altera la composición de la sangre, arrojando en ella los productos de una digestión defectuosa, verdaderos fermentos de una enfermedad próxima o lejana que se debería, en último término, a la producción de toxinas y a una autointoxicación. El tercer grupo de factores fisiológicos depende de los que acabamos de estudiar y consiste en movimientos musculares que son las manifestaciones exteriores del placer y del dolor. Estos movimientos musculares, como los de la risa en la alegría, la opresión respiratoria en la angustia, acompañan a casi todas las emociones. Solo en aquellas más sutiles y elevadas, como son los sentimientos estéticos, intelectuales y morales, las reacciones corpóreas son a veces tan pequeñas que resultan invisibles. El filósofo norteamericano William James ha sostenido la teoría de que en las emociones más rudas los movimientos corporales siguen directamente a la percepción del hecho excitante y que la emoción aparece inmediatamente después que ocurren dichos movimientos. Por ejemplo, alguien me da noticia sumamente penosa. En el acto, mi rostro se contrae y hasta es posible que llore. Solo después de este cambio en mi organismo tendría yo conciencia del dolor. De modo que primero ocurriría el hecho excitante, después la reacción fisiológica y por último el fenómeno emotivo. ¿Quién logra imaginar un estado de cólera, dice James, que no se manifieste como un hervir en el pecho, con encendimiento facial, dilatación de las ventanas nasales, castañeteo de dientes, etc.? ¿Podría creerse que arde la cólera cuando la respiración está tranquila, plácido el semblante,
distendidos los músculos, la cólera desaparece tan pronto como se disipa la sensación de sus manifestaciones. Es lo que hemos compartido el comienzo de las lecciones de filosofía redactadas por Amanda Labarca para dar contenido a los programas de estudio que se estaban aplicando en Chile en 1922. Es un baluarte, entonces, no solo Amanda Labarca de la docencia en general, de las letras, de las causas de género, lo es también de los contenidos concretos que debe tener una educación. Y así como hemos relevado la figura de Isabel Bongar como forjadora de la institucionalidad de las escuelas normales en el norte chileno, hay que decir que el paso siguiente lo dio Amanda Labarca, al dar un giro a esas concepciones educativas que tanto hacen falta en el Chile de hoy, porque en estas páginas que hemos leído, Amanda Labarca no está tan preocupada de la taxonomía y de las clasificaciones de aquello que se va a estudiar en filosofía, como de problematizar los asuntos desde el comienzo y también interesar a los estudiantes en cuestionar los asuntos a tratar y dar cuenta de la evolución que sobre un mismo tema ha tenido el debate entre distintas escuelas, en distintos contextos históricos. Ella misma también opina y lo avisa, es decir, es muy interesante porque esa forma de abordar la educación se parece mucho a una conversación, a un debate, y eso es lo que debiera inspirar las aulas del país en una educación una vez que se reforme como corresponde.
Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? Tenemos en esta ocasión, David, una entrevista en el ámbito de la arqueología, donde se pone sobre la mesa la relación de esta disciplina y la noción de descubrimiento, la cual banalizaría la disciplina y ocultaría muchas de sus potencialidades. Es una entrevista que se le hace al doctor en Historia y catedrático de Arqueología en la Universidad del País Vasco, Agustín Azkarate, quien ha sido reconocido con el premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutska de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales, y que sería entregado en el mes de noviembre por la proyección que ha tenido en la academia y su labor de transferencia de conocimiento. Él fue el director científico de las obras de la Catedral de Santa María de Vitoria, con la que se dio a conocer el eslogan "Abierto por Obras", y asegura que con ejemplos como ese se demuestra que la gestión del patrimonio de manera integral, combinando naturaleza y cultura, es una fórmula con un gran potencial de creación y transformación. Entonces se le pregunta qué significa para él recibir este reconocimiento. Este tipo de galardones, comenta el doctor, acostumbran a concederse cuando uno alcanza ya cierta edad en su vida profesional. Parece más bien el reconocimiento a una trayectoria de trabajo de varias décadas, y en ese sentido resulta gratificante observar que el esfuerzo de muchos años es valorado positivamente. Hay que decir que uno de los elementos destacados por el jurado es la labor de transferencia del conocimiento, haciendo llegar las ciencias aplicadas a la sociedad. Para un investigador como usted, pregunta el periodista, una de las mayores satisfacciones será acercar y compartir el conocimiento científico con los ciudadanos. Nuestro objetivo, señala, como grupo de investigación, ha sido siempre el de generar modelos de diagnóstico, valoración y gestión del patrimonio y los paisajes culturales, con la intención de que puedan transferirse a agentes interesados de nuestro tejido social. Es quizás la restauración de la Catedral de Santa María de Vitoria, con su filosofía de abrir al público las investigaciones y los trabajos de recuperación bajo un eslogan innovador, abierto por obras, el mejor ejemplo de esa socialización de conocimiento. Y el investigador nos dice que la experiencia de la Catedral de Vitoria marcó una manera diferente de intervenir el patrimonio edificado, cada vez más habitual afortunadamente, pero que tuvo en su momento un carácter efectivamente pionero e innovador. El eslogan "abierto por obras", además de un acierto publicitario, fue sobre todo una declaración de principios sobre la responsabilidad social de la investigación científica. Son 365 días al año durante más de 20 años, incluido el tiempo de la pandemia, en los que la catedral ha permanecido abierta al público. No siempre resulta una tarea fácil. Usted, señala el entrevistador, fue uno de los responsables del proyecto Abierto por Obras y de su modelo de recuperación de patrimonio cultural. ¿Se imaginó alguna vez que la iniciativa llegaría a tener tanto éxito? Francamente no, indica. Hay que tener en cuenta que pronto serán 2 millones los visitantes que han pasado por la catedral. No era una ciudad que hace 20 o 30 años destacara especialmente como un destino turístico. Proyectos como el de la catedral o el de la recuperación de las murallas fundacionales, reforzados más tarde con el espléndido Anillo Verde y la declaración de la ciudad como Green Capital, vienen a demostrar que la gestión del patrimonio de manera integral, combinando naturaleza y cultura, es una fórmula con un gran potencial de creación y transformación. Gracias a su labor en la Catedral Vieja, señala el periodista, descubrimos que existe una arqueología de la arquitectura. ¿En qué consiste? En los inicios del proyecto, hace un cuarto de siglo, tuvimos que hacer una labor pedagógica importante. Defendíamos nosotros que un edificio histórico, lejos de constituir un modelo congelado en el tiempo, no era sino resultado final de un proceso de sustracción y adición de materiales acontecido a lo largo de los siglos,
un documento que había que interpretar no a través del estudio de los estilos, como era lo habitual, sino mediante la aplicación de análisis estratigráficos desarrollados por la disciplina que conocemos como arqueología de la arquitectura. Este campo de la arqueología permite, entre otras cosas, comprender las complejidades biográficas de los edificios históricos, detectar causas de muchas de sus patologías y efectuar, en definitiva, una diagnosis que oriente y regule el proceso de intervención previsto. La trayectoria del Dr. Agustín Azcárate abarca más de 40 años de investigación arqueológica en muchos países, la creación y dirección de equipos de investigación, la publicación de trabajos de investigación y, si se echa la mirada atrás, ¿cuáles son los cambios más significativos que se han producido durante este tiempo en la investigación en general y en la arqueología en particular? Y él responde, los avances en general han sido enormes. En nuestra disciplina, el paraguas de la arqueometría acoge un infinito capítulo de estudios para los que se emplean técnicas y enfoques de las ciencias físicas, químicas, biológicas, estadísticas, astronómicas, etc., hasta el punto de que el ámbito de los estudios arqueológicos de hace medio siglo nada tiene que ver con los actuales. Durante la trayectoria de Azcárate, él ha defendido el trabajo de la comunidad universitaria en el ámbito de la investigación, pero también ha cuestionado que en ocasiones algunas investigaciones no han respondido a necesidades sociales reales. Por tanto, se le pregunta, ¿se ha avanzado algo al respecto? Y él nos dice que en algunas disciplinas existe desde siempre un cierto ensimismamiento y, como consecuencia, la investigación ha corrido el riesgo de vivir aislada en su propia burbuja académica. Ese riesgo se ha acentuado enormemente con la brutal competitividad que el modelo anglosajón ha acabado imponiendo. La necesidad imperiosa de publicar en revistas de impacto está convirtiendo a mucha gente en verdaderos autistas, que no atienden a más requerimientos que los propios intereses curriculares. Eso me parece preocupante. Usted afirma que es posible la innovación en el ámbito del patrimonio cultural. El tema, señala, de la innovación social está tan de moda que corre el riesgo de convertirse en un contenedor de retóricas superficiales. Como nos recuerda el filósofo Javier Echeverría, una innovación social es ante todo una praxis, una manera de afrontar problemas. Y recordar esto es muy importante porque a veces perdemos el tiempo explicando cómo se hacen las cosas sin hacerlas nunca realmente. Hay que innovar proponiendo proyectos concretos, asumiendo riesgos y pasando a la acción. Afortunadamente, el patrimonio cultural configura un ámbito cada vez más plural y extenso en el que tienen cabida la cultura y la naturaleza, lo tangible y lo intangible, y en el que la participación social adquiere un protagonismo relevante. Existen pocos ámbitos que favorezcan más la creatividad, la experimentación y la innovación. Se le pregunta entonces si es que él cree que de esa forma los ciudadanos entienden mejor que el dinero que se destina a la recuperación del patrimonio cultural es una inversión y no un gasto. En primer lugar, nos dice, hay que dejar claro que nos estamos refiriendo siempre al patrimonio en un sentido más amplio, que incluye los centros históricos, pero también los barrios que necesitan ser rehabilitados, con criterios más igualitarios e inclusivos, que atiende al mantenimiento de los paisajes culturales tanto urbanos como rurales, y que se preocupa no solo de la protección, sino también de la gestión y la ordenación. La ciudadanía ha de ver que las inversiones en patrimonio repercuten en la mejora de sus condiciones de vida de todos los días, no únicamente cuando está de vacaciones y visita ruinas arqueológicas o museos. Agustín Azcárate está trabajando en estos momentos en una investigación arqueológica de los primeros contactos entre pueblos originarios y europeos de América del Sur. ¿Qué queda por descubrir?, se le consulta. Nunca me han gustado demasiado esas inevitables vinculaciones entre arqueología y descubrimiento, porque banaliza nuestra disciplina y oculta muchas de sus potencialidades, como la de reinterpretar y corregir, si hiciera falta, los relatos dominantes o desvelar materialidades cuya existencia ha sido ocultada cuidadosamente. Contaré un caso propio. Puerto Gaboto, no lejos de la ciudad de Rosario, es el primer asentamiento europeo de Argentina.
Según la historiografía tradicional, Sebastián Gaboto llegó a un lugar despoblado y construyó una fortaleza que pocos años después sería incendiada y destruida por los indígenas de los alrededores. La investigación arqueológica ha comprobado que la realidad fue exactamente a la inversa de como lo cuentan las fuentes oficiales. El lugar no solo estaba poblado, sino que existía un asentamiento estable que Gaboto ocupó para construir sobre él un fuerte. Desde la arqueología, las sociedades originarias americanas pueden construir un relato más igualitario, usufructuado hasta no hace mucho exclusivamente por la historiografía colonial. Imagine que un conocido le dice que su hijo quiere estudiar arqueología, propone el periodista, pero que no lo tiene muy claro. Si le pido su opinión, ¿qué argumentos le daría para convencerle? No creo que tratara de convencerle, le dice Azcárate. Hoy en día es prácticamente imposible saber qué le depara el futuro a una persona joven que va a iniciar la universidad, y ello independientemente de la titulación que obtenga. Estoy convencido de que en la vida nos influyen más las actitudes que cultivamos y que nos imprimen un carácter, que las aptitudes que adquirimos y que se olvidan pronto o quedan obsoletas. Sí que le diría a esa persona joven que tratara de cultivar la pasión por las cosas bien hechas, la creatividad, la empatía hacia los demás y la capacidad de trabajar en equipo. Son las reflexiones que nos trae Agustín Azcárate, doctor en Historia y catedrático de Arqueología de la Universidad del País Vasco, y que pone sobre la mesa el tema de qué busca la disciplina en términos de su investigación, ¿cierto? Él nos señala que muchas veces esta carrera académica se estanca y se encierra en una burbuja que no tiene la repercusión social que debería tener en tanto disciplina humana. Por tanto, lo que nos propone Azcárate es que no solo es la publicación en revistas científicas, no solo es la producción de descubrimientos que podrían llenar un titular, sino que la revisión constante y la reflexión sobre los descubrimientos que ya se han hecho, los hallazgos que hay en materia científica, son importantes en el sentido de que no se puede definir que ya existe una verdad inamovible, sino que la ciencia precisamente se trata de revisar, volver a visitar, para completar aquel conocimiento que nos ha otorgado a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Juan Rivera. Y en los micrófonos, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Hasta pronto. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.